Ok. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Gente que está en otro lugar. Sí, Doc, sí se escucha. Sí, dicen que sí. Bueno, entonces lo pongo aquí. Así. Listo, ahora. ¿Listo? ¿Empezamos? ¿El micrófono está encendido? ¿Sí? Sí, me preguntó que si se puede conectar. Le dije que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Salomé Cardona. Yo soy residente de segundo año de psiquiatría de la Universidad de ICESI. Y el día de hoy, por invitación del grupo del semillero de medicina interna, no, el grupo de interés, ¿cierto? Grupo de interés de medicina interna, les voy a hablar de un tema que, aunque vemos en psiquiatría, es un tema que creo que saben, y si no, pues ahorita nos vamos a enterar, que le corresponde muchísimo a la medicina interna, y que si hilamos un poco más fino, realmente tiene que ver con todas las especialidades médicas, es transversal a todas, afecta el pronóstico del paciente independientemente de la patología que padezca, y por eso pues es como muy relevante que ustedes que están en formación lo conozcan. Entonces, bueno, ese es el contenido. Básicamente haremos una introducción, hablaremos de la epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico y diagnóstico, y por último el manejo, y tendremos adicionalmente unas conclusiones al final que espero que también ustedes pues me ayuden a construir. Entonces, en la introducción, el término delirium se usa para describir los estados confusionales que pueden presentarse en pacientes con enfermedades físicas. Digamos que si hacemos esa descripción como a grandes rasgos, delirium surge del latín de, que significa fuera de, y lira, que significa surco. Entonces, digamos que estar en un delirium es estar como fuera del surco, como fuera del camino. Y pues por eso se usa esa palabra. Es el trastorno neuropsiquiátrico más común que se presenta en pacientes en todos los ámbitos sanitarios, principalmente en el contexto hospitalario, por supuesto, y comprende una alteración en distintas esferas, como vemos en esta gráfica. Entonces, hay alteraciones a nivel de la conciencia y la atención, del ritmo circadiano, hay disregulación emocional también, hay alteraciones psicomotoras y además hay alteraciones a nivel cognitivo. Ahorita vamos a profundizar un poco más en esto. Hay una inconsistencia en la terminología, y de pronto yo recuerdo cuando cursé medicina interna hace muchos años, que a uno le hablaban del estado confusional agudo o de como disfunción cerebral orgánica, muchos términos que si uno se pone a hilar muy fino terminan siendo lo mismo que el delirium, y cuando uno rota en psiquiatría le dicen que se llama delirium y termina siendo como un poco lo mismo. Hay una inconsistencia entonces en la terminología, y como vemos en esta lista, digamos que hay muchas maneras de llamar a lo que podría considerarse lo mismo.
Pero ya hay artículos que tratan como de hacer un consenso de qué términos se deberían usar. No es tan fácil y todavía van a encontrar en el medio que unos le llaman de una forma y otros de otra, pero digamos que en el contexto de la psiquiatría le llamamos así, le llamamos delirium. Digamos que los que hicieron ese consenso en el 2020 trataron de diferenciar un término del otro y le llamaron encefalopatía aguda del proceso cerebral que tiene un desarrollo rápido, menor a 4 semanas, al delirium subsindrómico, cambios en esas esferas que les mostré al principio, que son compatibles con delirium, pero que no cumplen con todos los criterios del DSM-5, que ahorita vamos a ver cuáles son. El delirium como tal, para llamarse así, pues debería cumplir con los criterios del DSM-5, y pues al coma, digamos que ya es el estado de una capacidad de respuesta gravemente deprimido que está definido por los sistemas establecidos para eso. Esta guía del 2020 recomienda no utilizar otros términos que les mostré en la lista inicial, como estado confusional agudo, disfunción cerebral aguda, insuficiencia cerebral aguda o alteración del estado mental, porque pueden resultar muy genéricos y no orientar realmente a qué es lo que está pasando con el paciente. Es súper importante conocer que el delirium existe, resolver las causas, que ahora vamos a ver que el delirium es una patología sí o sí secundaria. ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene implicaciones muy importantes en el pronóstico del paciente. Entonces, los pacientes que tienen delirium tienen estancias prolongadas, estancias hospitalarias, perdón, más prolongadas, riesgo de más complicaciones, una tasa de mortalidad mucho mayor, la recuperación funcional es peor, alguien con delirium aumenta el riesgo de desarrollar demencia, obviamente aumenta el riesgo de institucionalización y aumenta, por supuesto, los costos en la atención médica. Entonces, bueno, hay una clasificación de delirium que todos deberíamos conocer, 3 grandes grupos, hipoactivo, hiperactivo y mixto. El hipoactivo, también conocido como letargo, es el que se caracteriza por una disminución en la actividad del sistema noradrenérgico. Digamos que esto es lo que pasa fisiopatológicamente para explicar que el paciente esté todo el tiempo muy somnoliento, sin actividad motora, como digamos que una forma de entendernos como desconectado del medio. Y el problema de esto es que se diagnostica tardíamente, porque por supuesto para el equipo médico y para los familiares pues es muy chévere tener un paciente que no molesta. Entonces no se dan cuenta de que el paciente está en un delirium. Contrario a lo que pasa con el delirium hiperactivo, también conocido como frémito, y es que al contrario de en el hipoactivo no hay una disminución de la actividad del sistema noradrenérgico, sino una hiperactividad del mismo, sobre todo en el lucus ceruleus, y lo que sucede es que el paciente empieza a tener una actividad motora mayor, con agitación incluso, alteración en el patrón sueño-vigilia, está más despierto durante la noche, puede tener incluso psicosis, que ahorita vamos a ver pues un poco más de los síntomas. Y en el delirium mixto pues es la mezcla de estos dos, y es que tiene momentos en los que está agitado, agresivo, violento, con discurso incoherente, con síntomas psicóticos, y otros momentos en los que está muy dormido. Lo usual es que lo que suceda con el patrón sueño-vigilia es que se invierta. Entonces, un paciente que está en la noche despierto, vociferante, agresivo incluso, y en el día está completamente dormido. Esta gráfica lo que nos muestra es estos tres tipos de delirium. Entonces, digamos que hay una función cognitiva basal. Está el delirium subsindrómico, que tiene algunos síntomas pero que no son muy evidentes, y se puede ir por cualquiera de estas 3 vías. Entonces el delirium hiperactivo puede pasar todos estos síntomas que vemos allí en la flecha, alteración cognitiva, irritabilidad, alteración de la sensopercepción, paciente que es no colaborador, que se agita, que es combativo, y se conoce como delirium excitado. El mixto, que es la mezcla de ambas, y en el hipoactivo, entonces lo que les decía ahorita, también hay alteración a nivel cognitivo, hay apatía, el paciente se ve como letárgico, retardo psicomotor, el paciente está como obnubilado, y eso se podría conocer como un delirium catatónico, que no es lo mismo que una catatonía, que es un diagnóstico completamente diferente, cuyo manejo también es distinto y de lo que pues, no nos corresponde hablar hoy. Cuando el delirium, digamos que al final de la flecha, vemos que hay 2 caminos
pues como únicos. El paciente o resuelve el delirium o queda con un delirium persistente, y cuando queda con un delirium persistente, pues el manejo se vuelve muchísimo más complejo. Respecto a la epidemiología, el delirium es un trastorno que es común, sobre todo en pacientes adultos mayores. Ahorita vamos a ver en la fisiopatología por qué esto es más común. Hay distintos artículos, pero sobre todo este metaanálisis del 2020 muestra que una prevalencia alrededor del 23% en la población general, y esta prevalencia varía dependiendo de diagnósticos o intervenciones que el paciente haya tenido. Digamos que a grandes rasgos es importante saber que un paciente hospitalizado tiene menor riesgo de delirio que un paciente, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo, y esta es una patología muy usual en la unidad de cuidado intensivo, que si está en la unidad de cuidado intensivo ya tiene un riesgo, pero si además tiene ventilación mecánica invasiva, pues mayor es el riesgo, miren que hasta el 70%. Y pacientes que están en fin de vida o en manejo por cuidados paliativos, pues este riesgo puede aumentar hasta un 88%. Respecto a la fisiopatología, aquí les traje un montón de gráficas que a mí me han parecido muy ilustrativas, y que espero que si tienen alguna pregunta al final, pues me la saquen, porque pueden ser un poquito complejas. Esto es de un artículo muy importante de uno de los autores que más sabe del delirium en el mundo, que se llama Maldonado, y es muy interesante porque nos permite ver qué es todo lo que pasa para que el delirium exista, por qué estar hospitalizado aumenta el riesgo, cómo así que si yo me inflamo, entonces me confundo, por qué los viejitos se confunden más que los jóvenes, qué explica todo esto. Entonces él habla de que hay como unos sustratos, hay unos factores precipitantes, ahorita vamos a hablar un poco más profundamente de ellos, pero hay unos sustratos que hacen que sea más probable que el delirium se presente. Entonces, hay una edad neuronal, esto es lo que puede también hacer que los adultos mayores sean más proclives a presentarlo, neuroinflamación, estrés oxidativo, disregulación neuroendocrina y un ritmo circadiano alterado. Entonces, esta es la razón por la cual uno ve a un paciente con delirium y uno dice, ¿será que está infectado? Muchas veces el delirium es incluso el primer síntoma, porque creo que todos sabemos que por la senescencia los adultos mayores no hacen fiebre o no hacen una respuesta inflamatoria muy florida, incluso puede que tengan hemogramas normales aun cuando tienen procesos infecciosos o inflamatorios, no necesariamente infecciosos activos. Pero entonces, ¿por qué resulta que si yo estoy inflamado la vía urinaria o infectado la vía urinaria, eso qué tiene que ver con mi cerebro y por qué me confundo, por qué tengo síntomas neuropsiquiátricos? Pues ahorita vamos a ver que hay también una alteración a nivel de la barrera hematoencefálica. Pero bueno, hay inflamación por estrés oxidativo en todo el cuerpo, hay per se neuroinflamación en unas neuronas que además de base ya están adultas. Entonces eso habla de la edad neuronal. La disregulación endocrina también es muy importante porque lo que se ha visto es que hay una alteración en el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Esto hace que también por la vía del cortisol pues se liberen más citoquinas proinflamatorias, entonces es un estado proinflamatorio por todas las vías. Y además hay una disregulación del ritmo circadiano que también es más usual en el adulto mayor, porque si recordamos, la melatonina se produce en la glándula pineal y la glándula pineal con la edad tiende a calcificarse. Entonces tenemos por muchas rutas la posibilidad de hacer estados confusionales. Todo esto confluye, miren que están como todas las flechitas de todos los colores llegando a lo mismo, y es que hay una disregulación de los neurotransmisores y paralelamente esto genera una alteración en la conectividad de las redes neuronales. ¿Esto qué hace? Pues que falle el sistema de integración a nivel del sistema nervioso, que haya una falla cerebral aguda, y esto entonces es lo que genera los síntomas que vamos a ver. A nivel cognitivo, físico, disminuye el riesgo de recuperarse, y esto pues a medida que va pasando el tiempo se puede convertir en persistente o crónico, y por ambas rutas pues aumenta la morbilidad y la mortalidad, como lo dije inicialmente. En esta gráfica vemos un poco de lo que les hablaba, pero digamos que hay más especificidad en cuanto a qué es lo que está pasando. Entonces les hablaba de que hay alteraciones a nivel inflamatorio dentro del sistema nervioso central, y los que se encargan de la inflamación en el sistema nervioso central es la microglía. Entonces, en los pacientes con un estado confusional se ha visto que hay un aumento en las secreciones, la secreción, de justamente citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, óxido nítrico, radicales libres de oxígeno, interleuquina
1B, interleuquina 6 también. Los astrocitos también están, por otro lado, secretando más quemoquinas, que también son factores proinflamatorios. A nivel vascular, lo que les decía ahorita es que en el adulto mayor, esta barrera hematoencefálica que todos tenemos muy íntegra, pues se va volviendo más permeable. Entonces, las citoquinas que yo tenía circulando en mi cuerpo, que no llegaban a mi cerebro porque había una muy buena barrera protegiéndome de eso, pues de repente sí van a llegar al sistema nervioso central. Y por eso es que es más probable que a los adultos mayores les pase esto que a los jóvenes es menos probable. Hay entonces una desintegración de la red neuronal y por el otro lado también resulta que los adultos mayores son más proclives a tener un uso de muchos medicamentos que pueden empeorar toda esta como red de cosas que están pasando a nivel del sistema nervioso central. Entonces los adultos mayores pueden que estén tomando anticolinérgicos, antihistamínicos, medicamentos GABAérgicos, y todo esto genera como un disturbio a nivel de neurotransmisores que empeoran todo esto, y como si no fuera suficiente, pues también hay una alteración del sistema reticular activador ascendente que empeora la posibilidad de tener un buen patrón de sueño, más lo que les decía ahorita de la clasificación de la pineal, disminuyendo la melatonina. Por todos lados hay un sufrimiento cerebral que hace que el paciente pues tenga todos los síntomas que termina teniendo un paciente con delirio. Aquí, básicamente, como que estamos adentrándonos, ¿no? Como de lo grande a lo más chiquito. Esto es lo que está pasando a nivel como celular. Entonces hay una respuesta inflamatoria, una infección en cualquier parte del cuerpo que hace que se activen los macrófagos, se liberan citoquinas proinflamatorias que atraviesan la barrera hematoencefálica porque está permeable. Esto genera disposición neuronal, las mismas neuronas y la neuroglía liberan más citoquinas proinflamatorias. Esto, miren que si ven ese cuadro del lado derecho inferior, termina siendo cíclico, ¿sí? Entonces, por ambas rutas están generando una cosa a la otra. Entonces, hay delirium, el delirium hace que haya un deterioro cognitivo mayor, esto se va volviendo irreversible y nuevamente vuelve a haber mayor riesgo de delirium y así se vuelve como un ciclo sin fin. Entonces, hay al menos como 4 vías conocidas de comunicación celular inmunitaria que hacen que esto sea como explicable desde el punto de vista fisiológico. Entonces, hay una vía humoral, hay una barrera hematoencefálica permeable, ellos lo describen como con fugas, y hay además un sistema de transporte activo, es decir, si no es suficiente con que la barrera está permeable, también el sistema de transportadores que debería estar funcionando de forma adecuada empieza a alterarse y por eso aumenta la permeabilidad de estas sustancias. En este cuadro, digamos que resumimos un poco todo lo anterior, y es que hay, por un lado, inflamación, por otro lado, citotoxicidad, y por otro lado, que esto no lo había mencionado, también hay apoptosis, justamente por la edad neuronal que tienen los pacientes adultos mayores, que por supuesto sus células están un poco más senescentes que en los demás. Todo esto entonces activa a los receptores metabotrópicos por un lado, y por el otro lado a los canales guiados por ionotróficos, perdón, como los de NMDA, AMPA y demás. Esto aumenta el influjo intracelular de calcio y esto también hace que haya muerte celular. Entonces, yo les decía al principio, antes de mostrarle todas estas gráficas, que hay unos factores predisponentes y hay unos factores precipitantes. Dentro de los factores predisponentes, hay una lista muy grande, muy grande, que creo que uno, más que aprendérsela, pues uno se la va identificando en la vida diaria. Entonces, si ya les dije que cualquier inflamación en cualquier parte del cuerpo va a aumentar el riesgo de delirium, pues entonces sé que cualquier cosa infecciosa, cualquier mecanismo oncológico, trauma, cirugías, o sea, todo lo que me active una cascada o una respuesta inflamatoria, pues me va a aumentar el riesgo de delirium. Además, no solamente lo inflamatorio, las alteraciones a nivel de los electrolitos, alteraciones a nivel neurológico, el sistema nervioso central directamente, no solo entonces la respuesta inflamatoria a nivel generalizado en el cuerpo, sino lo que pasa directamente en el cerebro. Entonces, infecciones cerebrales, tumores, abscesos, todo lo que pase dentro del cerebro como tal, pues obviamente aumenta el riesgo. Déficits nutricionales, la edad, el género también.
un funcionamiento cognitivo que ya de base estuviese alterado. Entonces creo que de pronto han podido ver en historias clínicas que nosotros ponemos como delirium sobreagregado de demencia de base o demencia más delirium, porque ya tener demencia no te protege para hacer un delirium y además son cosas completamente distintas. Uno puede ya tener un deterioro cognitivo de base y además tener todo esto que les acabo de explicar que es el delirium. Intoxicación por sustancias, estados, por ejemplo, de abstinencia a sustancias también, trauma, problemas endocrinológicos, alteraciones psiquiátricas. Entonces, puede que alguien tenga una alteración psiquiátrica de base y que esté completamente estable de esto, pero que tenga otra injuria en algún otro lado y que eso desate un delirium. Y también uso de medicamentos u otros toxidromos, que ahorita pues vamos a ver cuáles son los más probables que generen delirium. Anemia y cualquier estado de hipoperfusión, infecciones como les decía inicialmente, dolor, falla de cualquier órgano. Entonces está ahí la encefalopatía hepática, la encefalopatía renal, la encefalopatía de cualquier tipo, pues eso termina siendo un delirium. Bueno, alteraciones en el Apache, y digamos que estos dos puntos que están a continuación, más allá de tener que ver con algo necesariamente estructural, lo del cuerpo, tiene que ver también con lo social. Entonces, los pacientes que están aislados o los pacientes que tienen deprivación sensorial, entonces, pues ya si de base el paciente tiene, por ejemplo, una ceguera o una sordera, aumenta el riesgo de delirium. Si son pacientes que viven solos, que no tienen familiares o que están aquí en el contexto hospitalario por alguna otra razón, pero tienen que permanecer aislados porque tienen algún cuadro infeccioso que requiere pues que no estén entrando personas todo el tiempo a la habitación, no tienen acompañante permanente, esto aumenta el riesgo de delirium. Alteraciones en la luz, el sueño, el ritmo circadiano, pues como ya se los decía, si ya uno de base tiene esto, pues aumenta el riesgo de delirium. Uremia, otros desórdenes metabólicos, alteraciones en la movilidad. Entonces, un paciente que acaba de ser amputado o que acaba de tener una cirugía que le impide caminar y que necesita estar más tiempo en cama, por ejemplo. O pues un delirium de emergencia que es más entendido como una respuesta que hay que actuar súper rápido porque es ante algún agente externo, generalmente una intoxicación, un coma inducido, una sobredosis de medicamentos y demás. Aquí entonces tenemos como un resumen de estos factores predisponentes que ya mencioné, la mayoría, pero divididos como en distintas categorías. Entonces, factores que estaban de base, factores que aparecen después de la admisión hospitalaria. Aquí yo creo que podemos darnos cuenta de que podemos tenerlos casi todos en el contexto hospitalario, el dolor, la infección, los catéteres, todo esto, todas las invasiones que uno le puede hacer a una persona, entonces sondas nasogástricas, gastrostomías, traqueostomías, tubos de tórax, sondas vesicales, todos los accesos periféricos aumentan el riesgo de hacer delirium. Las transfusiones también. Y bueno, no me voy a detener a mencionar cada uno de estos factores, pero todos estos aumentan el riesgo. Y como precipitantes, les tengo esta gráfica que también es del artículo de Maldonado, que habla de que uno tiene una línea de base cognitiva y un funcionamiento físico, un trastorno o un delirio subsindrómico, y que luego se dividen esos tres, que ya les mencioné, el hipoactivo, el mixto y el hiperactivo. El hipoactivo, lo peor es el catatónico, y en el hiperactivo es como el tipo exaltado. Y lo que uno podría pensar es que, pero es que se ve como borroso. Bueno, es que el paciente pueda restaurarse la línea de base, recuperarse pues completamente, tener un deterioro cognitivo que permanezca en el tiempo o quedarse con un delirio persistente. Listo. Esta gráfica me parece súper importante porque como ven son dos flechas cruzadas y lo que quiere decir es que uno puede tener más factores predisponentes o más factores precipitantes y eso hace que el riesgo del delirio sea igual. Me explico. Yo puedo tener unos factores predisponentes muy bajitos, pero si los precipitantes, es decir, todas las noxas adicionales, yo soy viejito, tengo de base una demencia, ¿sí? Como predisponente.
Y como precipitante, entonces, he sangrado, me he infectado, no me está manejando el dolor y demás, por más, pues eso hace que yo esté arriba, tanto con predisponentes como con precipitantes. Pero yo puedo ser muy joven y resulta que la anoxia que tengo es súper grave, me acaban de amputar, estuve en la UCI, estuve intubado, y a pesar de que yo estaba joven, no consumía sustancias, no tenía demencia, aún así puedo hacer un delirium, que de pronto como que en nuestra cabeza podemos pensar que pues el delirium es una enfermedad de adultos mayores y ya. Lo mismo al revés, puede que uno tenga un paciente adulto mayor que está con una demencia de base, pero las noxas son muy poquitas y uno dice, ve, este viejito tan lúcido, como que lleva aquí un montón de tiempo y está coherente, relevante, orientado, la atención está bien. Entonces, es muy importante entender eso porque entre más noxas nosotros demos, por más que alguien tenga unos factores predisponentes bajitos, pues el riesgo va a ir aumentando. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta. Ok. Bueno, respecto al cuadro clínico y el diagnóstico, entonces, ese es el cuadro clínico. Básicamente lo que hice aquí fue poner los criterios del DSM-5 para delirium. Entonces, una alteración en la atención, ¿qué es la atención? La capacidad reducida para dirigir, enfocar, mantener y desviar la atención. Y de la conciencia, que es la orientación reducida hacia el entorno en el que está el paciente. Que esta alteración se desarrolle durante un periodo corto de tiempo, generalmente horas o un par de días, que representa un cambio agudo respecto a la atención y la conciencia previas y que además fluctúa en gravedad a lo largo del día. Creo que todos en algún momento nos han dicho, para que sea delirium es que es fluctuante. Y lo que más importa son las alteraciones en la atención. Importante este criterio de que es en un corto periodo de tiempo y que es un cambio agudo respecto a la atención y la conciencia basales. Porque si yo tengo una alteración en la conciencia, en la atención y demás, que lleva meses, años, pues probablemente no es un delirium, sino que tengo que buscar otras cosas para pensar en demencia, por ejemplo. Que haya además una alteración adicional en la cognición, por ejemplo, en la memoria, en la orientación, en el lenguaje, en la capacidad visoespacial, o incluso en la percepción. Que las alteraciones de estos primeros dos criterios no se expliquen mejor por otro trastorno y que no ocurren dentro de un contexto como el coma, por ejemplo. Pues yo no le voy a decir a un paciente en coma que está en un delirio hipoactivo, pues no, está en un coma. Y que además exista evidencia a partir de la historia, de los exámenes del laboratorio, de las imágenes y demás, que hay una causa estructural, digamos, que me esté explicando la sintomatología del paciente. Y eso hace parte de lo que nosotros en psiquiatría hacemos. Un paciente que no sabe, llegó porque está confuso. Uno tiene que buscar de dónde rayos apareció esa confusión si el paciente previamente estaba sano. Entonces ahí uno hace un montón de exámenes que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico clínico? ¿Con qué? Pues con los síntomas que acabo de mencionar, que son los que hay que evaluar en el paciente con delirio. Pero, pues para hacernos la vida más fácil, pues hay escalas que nos ayudan a evaluar esto de forma más objetiva y más práctica. Aquí les puse 4 escalas, la 4AT, que lo que busca es ver si el paciente tiene alteración en estos 4 dominios y que se considera delirium cuando hay un puntaje mayor o igual a 4. La que más usamos y que además se puede usar en contexto de unidad de cuidado intensivo, hospitalización general, urgencias, cuidado paliativo, o sea, como que en todos los contextos sirve, está validada, es la CAM, que ahorita vamos a profundizar en ella. Y otra que se puede usar en las unidades de cuidado intensivo es la ICD-SC, que tiene 8 dominios, cuya respuesta es sí o no, y que también evalúa pues cada uno de los síntomas que deberían estar presentes en delirium y que también se considera delirium cuando el puntaje es mayor o igual a 4. Entonces, las características requeridas para que uno pueda puntuar en la escala como que hay un delirio, entonces que el inicio sea agudo y la evolución sea fluctuante, que es lo que les decía que sí o sí tiene que estar, que las fallas estén atencionales y que haya alguna de estas otras dos, pensamiento desorganizado o nivel en la alteración de la conciencia. Uno podría tener a alguien con un pensamiento desorganizado, pero que no tuvo un inicio agudo y una evolución fluctuante de los síntomas o que no tengan atención, pues no puntuaría porque estos dos criterios iniciales tienen que estar presentes.
La ventaja de la CAM y por qué se usa tanto es porque está basada en los criterios del DSM, pues del DSM de hace mucho tiempo, que es el DSM-3, pero pues siguen siendo vigentes y es una escala pues que se debería uno entrenar para aplicarla. Y bueno, eso ya se los dije, se hace muy rápido, se hace entre 5 y 10 minutos y tiene una sensibilidad que es muy variable, como pueden ver el rango es súper grande, entre 9 y 100% y la especificidad sigue entre el 84 y el 100%. Las escalas, y esto aplica prácticamente para cualquier cosa en psiquiatría, no reemplazan el criterio clínico. Entonces son una ayuda, pero si ustedes van y ven todos los síntomas que saben que debería tener un delirio en un paciente, pues no tienen necesidad de hacer la escala para hacer el diagnóstico. Paraclínicos, entonces, ¿hay que hacer paraclínicos para el delirium? La respuesta es, depende. El delirium no se diagnostica mediante paraclínicos, pero mediante paraclínicos yo puedo detectar otros diagnósticos que me descarten el delirium o puedo entender de dónde surgió el delirium. Entonces, neuroimagen. Si alguien yo pienso que tiene un delirium, no le mando una resonancia, salvo que sea un paciente, por ejemplo, joven, con un tumor en otro lado y que de repente está con alteraciones de la sensopercepción. ¿Cómo sé que esto no es una metástasis? No estoy viendo la resonancia para diagnosticar delirium, estoy viendo la resonancia para diagnosticar metástasis. ¿Sí? Entonces, en esos casos lo puedo pedir, pero no es un recurso que a mí me dé el diagnóstico de delirium, porque como lo dije, es clínico. Lo que sí se ha visto es que en los pacientes que tienen delirium sí se han notado algunos cambios que no implican, o sea, no son patognomónicos ni si están presentes entonces que el paciente tiene delirium, pero sí se ha visto que son comunes en la mayoría de pacientes con este trastorno, que son cambios estructurales en los ganglios de la base, en la corteza, en la sustancia blanca, se ven como hiperintensos en la resonancia. Y entre más tiempo dura el delirium, lo que se ha visto es que empieza a disminuir el volumen del lóbulo frontal y del hipocampo. Entonces, si extrapolamos esto, es como si se pareciera un poquito a la resonancia que tendría un paciente con enfermedad de Alzheimer. Laboratorios, entonces, no son para diagnosticar delirium, pero sí para entender la causa. Entonces, pues yo hago un arsenal, que ahorita vamos a ver, de exámenes que me hagan comprender de dónde es que surgió y poder resolver la causa, porque ahorita vamos a ver que el manejo del delirium es resolver la causa, prácticamente. Y el electroencefalograma tampoco es un examen que haya que hacer para diagnosticar, se podría considerar en algunos casos también, muy usualmente lo usamos cuando hay alguien con estos cambios en los distintos dominios y que es joven, que no tiene antecedentes relevantes y que yo no entiendo de dónde surge como estos cambios, podría considerar tomarlo, pero lo que sí se ha visto es que en el paciente con delirium hay una desaceleración generalizada de toda la actividad eléctrica y aunque no es un examen para hacer diagnóstico, si uno le hiciera electroencefalograma a todos los pacientes con delirium, la sensibilidad sería del 100% y la especificidad del 96%. O sea, sería muy extraño que le hiciéramos un electroencefalograma a alguien con delirium y que salga una actividad eléctrica normal. Sí. Entonces, cuando llega el paciente, ¿yo qué hago? Hacer una historia muy cuidadosa, obviamente. Evaluar el estado cognitivo basal, evaluar presencia de alguna alteración sensorial, entonces si el paciente tiene dificultad auditiva, disminución en la agudeza visual, o ceguera, por ejemplo, exposición a factores de riesgo y revisar qué medicamentos tiene. Y muchas veces con esto es suficiente, uno dice, claro, ¿cómo no va a estar así si tiene este medicamento? Y entonces ahí uno tiene que entrar a evaluar si lo puede continuar o no, si le pido a mi amigo internista que me colabore, se lo mando a consulta con él. Bueno, luego entonces, ¿qué hago? Pues hacer exámenes de laboratorio para ver de dónde es que está así. Entonces, hemograma, porque ya vimos que la anemia me puede producir delirium, o la trombocitosis que habría en una infección, por ejemplo. Electrolitos, uno puede tener delirium por hiponatremia, por hipocalemia, por hipomagnesemia. Bueno, realmente prácticamente cualquier electrolito que se altere podría generar delirium. Test de función hepática, porque uno puede tener encefalopatías hepáticas, por ejemplo. Uroanálisis, porque una infección urinaria perfectamente me puede desencadenar un delirium. Electrocardiograma, velocidad de sedimentación globular, porque me habla de la respuesta inflamatoria. Niveles de glucosa, yo puedo tener un delirium porque estoy hipoglicémico o porque estoy hiperglicémico.
Radiografía de tórax, una neumonía perfectamente puede desencadenar un delirium, y no sé por qué estas veces el análisis. Y cuando está indicado, puedo irme un poquito más allá. Entonces, si yo veo que mi paciente, además de todo, lo usa como séptico, pues mejor le tomo también un hemocultivo. Si sospecho que lo que tenga sea una intoxicación por sustancias, pues le pido un test toxicológico. Si veo que está pues con un compromiso hemodinámico, pues también le pido gases. Bueno, ya digamos que esto de la segunda línea es cuando considere que amerita tomar otro tipo de exámenes. Muchas veces aprovechamos como el momento en el que captamos al paciente y que no sabemos su estado basal para buscar cosas que son, pues, no sé si decir usuales, pero que sí evidenciamos en nuestra población, y es, por ejemplo, descartar sífilis, pues, neurosífilis. Entonces, uno muchas veces, si es la primera vez que el paciente está con este cuadro y que llega y es como su síntoma principal, uno aprovecha y le pide una serología, un VIH, y también niveles de vitaminas, que los tenemos en segunda línea, pero también en nuestro medio, que hay tantos déficits nutricionales, uno pide que casi que en casi todos los pacientes vitamina B12, ácido fólico, porque también esos déficits pues, generan síntomas neuropsiquiátricos. Ya hablando del manejo, entonces, a grandes rasgos de toda la fisiopatología larguísima que les expliqué, les decía que hay toda una respuesta inflamatoria, que hay una permeabilidad de la barrera hematoencefálica y que esto genera alteraciones en las redes neuronales y en los neurotransmisores. Pero lo que tenemos que tener así súper presente para entender por qué es que el manejo podría funcionar es qué es lo que está pasando con la acetilcolina y por qué me serviría en relación con el manejo que hago con antagonistas de dopamina. Entonces, hay como una relación, tenemos un montón de neurotransmisores en el cerebro, nos vamos a detener a hablar de cada uno, pero en los pacientes que tienen un estado proinflamatorio, hay una dopamina que está aumentada, que debería estar la balanza al revés, pero fue la que encontré. La dopamina está más pesada, debería estar para abajo, pero está aumentada porque hay una disminución de la conversión a noradrenalina por la hipoxia justamente. Entonces, al inhibirse las enzimas que se encargan de esta degradación, pues va a haber mayor dopamina circulante. Cuando yo tengo más de un neurotransmisor, pues tengo menos del otro. Ya per se, eso hace que haya un desbalance. Pero además, hay una síntesis y una liberación reducida de acetilcolina, también mediada por la hipoxia, por la disminución de glucosa y de tiamina. Entonces, yo tengo un montón de dopamina y muy poquita acetilcolina. Digamos que, si lo quiero explicar en términos muy gruesos, esto es lo que está pasando. Y por eso es que el manejo que damos son antipsicóticos que actúan justamente en dopamina, a pesar de que el paciente no necesariamente esté psicótico. Y por eso, pues también las dosis no son tan altas como las que usamos en otros trastornos psicóticos. Y también por esa misma razón es que tantos medicamentos están contraindicados. Porque ¿qué medicamentos están contraindicados si yo tengo la acetilcolina bajita? Pues los anticolinérgicos, ¿cierto? Entonces, cualquier medicamento con efecto anticolinérgico me va a empeorar el riesgo de delirio. Y aquí, pues aquí no. En la vida médica, pues damos un montón de anticolinérgicos, porque entonces el paciente no puede hacer popó, el paciente tiene ganas de vomitar, el paciente tiene un EPOC, y todos estos medicamentos tienen efecto anticolinérgico. Entonces, esa es la razón por la que damos justamente antagonistas de dopamina para que baje la dopamina y esto haga que se regule la acetilcolina, y evitamos el uso de anticolinérgicos que me bajen más la acetilcolina de lo que está. ¿Soy clara con eso? Ok. El manejo pues, en el delirium es súper triste porque no hay nada aprobado por la FDA para resolverlo. Ninguno. Aquí damos cosas, pero no están aprobadas por la FDA, y lo hacemos es porque vemos que sirven. ¿Sirven por qué? Pues porque disminuyen la dopamina. Y sobre todo los usamos justamente cuando el paciente tiene síntomas psicóticos, el comportamiento desorganizado, presencia de alucinaciones y demás, pues porque justamente ahí es donde estos medicamentos actúan. Benzodiazepinas solamente se reservan para el delirio cuando está asociado a consumo de alcohol o abstinencia de las mismas benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas pues tienen un potencial deliriogénico muy grande. Entonces, por eso uno no le pone benzodiazepina a alguien que está con delirium, porque lo empeora. Así a grandes rasgos, para que se lleven para la casa, grandes grupos que se deberían evitar. Entonces, anticolinérgicos, antihistamínicos,
opiáceos, benzodiazepinas, grandes, estos 4. Pero si ustedes se pusieran a investigar, y no se los traje porque es muy largo, van a ver un montón de medicamentos con potencial deliriogénico y son medicamentos que usamos un montón y que tampoco los de psiquiatría podemos decirles a los infectólogos, a los oncólogos, a los hematólogos, venga, no ponga eso que el paciente confunde. Pero, por ejemplo, todos los carbapenémicos producen riesgo de empeorar el delirium. Las cefalosporinas, el cefepime, por ejemplo, genera un tipo de encefalopatía que es pues, como un delirium también. Bueno, ya les habéis dicho de los opiáceos y yo cómo hago con un paciente que tiene una enfermedad oncológica, que es un estado preinflamatorio, que está con delirium y que está con dolor, para que no le pongan opiáceos. Entonces ahí uno entra a hablar con el colega y ver de todo el arsenal que hay de manejo cuál podría tener un potencial deliriogénico menor. Entonces, por ejemplo, genera más delirium la morfina que la hidromorfona. Bueno, pues entonces pongamos la hidromorfona si se puede, ¿sí? Y tratar como de mediar esto, que no siempre es posible. Yo quería agregar esa parte que, pues digamos que no le explican a uno ni siquiera en infectología, y es que esos antibióticos que pasan barrera hematoencefálica, que sirven para tratar meningitis, todo tipo de infecciones, al mismo tiempo interaccionan con los receptores, y por lo menos la encefalopatía por cefepime es porque el cefepime estimula los receptores GABA inhibitores. Y digamos que eso no lo tiene en cuenta. Y es una cosa muy común de ir acá en el hospital y se termina manejando cambiándolo por un carbapenem prácticamente, pero se ve muchísimo. Sí. Bueno, entonces el manejo definitivamente es identificar y tratar las causas y esto debería ser suficiente. Si mi paciente está infectado y tiene un delirium porque está infectado, pues le manejo la infección. Si está con delirium porque está anémico, pues lo transfundo. Y así con cada uno de los posibles diagnósticos que me generen el delirium. Pero pues es que la vida no da tiempo, entonces mientras el paciente le resuelve la infección no puede estar gritando, quitándose los accesos venosos, pegándole a la familiar. Entonces toca actuar en el momento con lo que tenemos a la mano. Pero hay unas medidas no farmacológicas que sirven para tratar y también para prevenir el delirium. Y es muy importante que las conozcamos. Entonces, importantísima, esta de última, pero creo que es la más importante, minimizar el dolor. Entonces puede que mi paciente no vaya a resolver la infección rápido, pero de pronto el dolor se lo puedo tratar ya. Y eso es algo súper común. Cuando uno pues trabaja en un servicio de hospitalización se da cuenta que hay muchos problemas con el manejo del dolor, que se retrasa la llegada del medicamento, que se piden rescates y los rescates no llegan oportunamente, que uno va y ve a un paciente que acaba de hacer de cirugía y que está en manejo solo con acetaminofén. Entonces, esto no debería pasar. O sea, mi paciente que tiene algo que le genere dolor debería estar con un buen manejo analgésico. Incluso cuando corresponda, opiáceos, los que sean mínimamente deliriogénicos por un tiempo determinado, pero más riesgo de hacer delirium tiene por dolor que por el opiáceo. Promover patrones saludables de sueño vigilia, entonces es muy importante y ustedes seguro nos han escuchado que les decimos en la sesión de enfermería o le decimos siempre al familiar como que no lo deje dormir de día. Yo sé que es mucho más fácil tener un paciente dormido porque no molesta, pero pues que el día es pasar despierto, así está hospitalizado. Entonces, tener las persianas arriba, tener la luz del día presente, estimularlo, darle sopas de letras, que vea televisión, que escuche música, simplificar el entorno, evitando la estimulación sensorial excesiva. Entonces, esto no es tan posible en una UCI y justamente por eso es que en la UCI el delirium es mucho más prevalente. Pero pues el paciente le pita la bomba de infusión, le pita el monitor, le pita como no sé, la cosa como con la que se alimenta, también es una bomba. O sea, todo le está pitando al mismo tiempo, y hay ruido afuera, toda esta hiperestimulación también pues genera delirium. Entonces, en lo posible, simplificar el entorno, ubicarlo, o sea, estarlo ubicando todo el tiempo, y uno le dice eso a los familiares, dígale qué día es hoy, está el fecha, está el día, está la hora. Yo les digo a mis pacientes, venga, pues si no está infectado, pues no pasa nada con un fomite más, un fomite menos, póngale el reloj, que pueda ver la hora que es, que pueda ver que salió el sol y que el sol se escondió, que cuando lleguen y lo visiten le digan, hola papá, ¿cómo está? Yo soy su hija María. Así que todo el tiempo lo estén orientando, eso es súper importante. Minimizar el riesgo de caídas y autolesiones, pues porque un paciente que se ha caído, pues más riesgo de delirium va a tener, entonces eso se sabe, barandas arriba y demás. Y pues
minimizar el riesgo de complicaciones, porque entre más complicaciones tenga el paciente, pues más riesgo de delirium va a ser, y entre más delirium tenga, pues más va a complicar. Eso es también como un círculo. Entonces, esas son como las medidas no farmacológicas que podemos hacer, que son muy importantes y que a veces son muy fáciles. Uno, pues debería como tenerlas presentes y que se le ocurran sin que nadie se lo diga, porque si yo tengo 2 pacientes, uno joven que está porque, no sé, porque se pegó, tiene dolor abdominal y está en evaluación del abdomen para evaluar si se puede ir a la casa o no, pero está regio. Y un adulto mayor que tiene una demencia de base y que está con una anemia. Y la habitación es compartida y la ventana está acá. Y el viejito está acá. No me cuesta nada solicitar que el viejito esté para el lado de la ventana y que el joven esté acá adentro. Ese tipo de cosas que pueden sonar muy elementales, muchas veces son suficientes para que el paciente esté mejor. Respecto a los antipsicóticos, entonces, este artículo de Cochrane muestra que pues ninguno ha mostrado superioridad sobre el otro, que realmente lo que se trata es como los síntomas y que pues tampoco se reportaron tantos efectos adversos, porque además vamos a ver ahorita que las dosis que se usan son dosis muy bajitas. Sí, yo dije que los anticolinérgicos empeoraban el delirium y que lo que teníamos como fisiopatología para que el delirium se desarrolle es una disminución en la acetilcolina, pues era que dar inhibidores de acetilcolinesterasa serviría, como que la lógica me diría que sí. Pues no, aparentemente no, pues los estudios lo que dicen es que no parecieran funcionar en el delirium, así como tampoco pues funcionan 100% para las demencias. Creo que ustedes pues saben que uno da inhibidores de acetilcolinesterasa en demencia y que esto puede que ralentice un poco el proceso, pero que no la cura del todo, y pues lo que se ha visto es que tampoco parecieran tener efectividad en delirium. Es un artículo realmente viejito, pero pues no hay como mucho más nuevo acerca de ellos. Hay algunos autores que sugieren uso de clonidina en el delirium, como para estados de mucha agitación, pero encontré este estudio justamente buscando si la clonidina servía o no servía, que dice que tampoco mostró ningún efecto en este diagnóstico, o sea que tampoco es un medicamento como que podamos usar, pues que podamos no, pero no hay como una indicación clara para su uso. La dexmedetomidina es un medicamento que se usa mucho en unidades de cuidado intensivo porque es un medicamento que es eficaz y seguro, y este artículo lo confirma. Es útil como fármaco de rescate en el tratamiento de la agitación por delirium en pacientes no intubados en los que ya ha habido falla terapéutica con el haloperidol, y tiene un perfil mucho más seguro, eficaz, incluso de costo-beneficio que el haloperidol, así sea más costoso, pero digamos que tendría que usarse menos y eso podría disminuir incluso la estancia en UCI versus el uso de haloperidol. Pero pues es un medicamento que tiene que estar monitorizado, por lo tanto no se podría dar en un contexto que no sea la unidad de cuidado intensivo. El problema con la dexmedetomidina es que es muy depresor cardiovascular. Sí. Entonces ya he visto a los pacientes con falla cardíaca que están relativamente estables y ustedes ponen la infusión a la dosis más baja, terminan en shock, con orete y vaso, vueltos nada. Entonces de pronto, si tienen ese antecedente, pues sí deberían monitorearlo, pero de resto, la gran mayoría de pacientes lo toleran muy bien. Ok. Respecto a la quetiapina, que es creo que lo que más se usa, pareciera disminuir el delirium. Esto es un estudio que usó quetiapina más haloperidol, que es algo que nosotros nunca hacemos, o rara vez lo he visto, pero pues lo que dice es que sí podría disminuir la agitación, podría hacer que se egresen más rápido los pacientes, que se rehabiliten de forma más oportuna, pero también hablan de que pues requerirían como un grupo más amplio de pacientes para poder concluirlo, pero al menos nos da luces de que la quetiapina podría ser un medicamento que sirviera. Este artículo de arriba habla del delirium hipoactivo, que es algo que nosotros nos preguntamos como que, bueno, si mi paciente está agitado y confuso y está diciendo incoherencias, pues como que yo entiendo por qué dar antipsicóticos, pero si está dormido, ¿yo qué le puedo dar para que se despierte? Realmente no hay
como un medicamento que está recomendado para el delirium hipoactivo. Lo que se recomienda en esos pacientes son las medidas no farmacológicas antidelirium, que fue las que les mencioné ahorita, y resolver la causa, y probablemente con eso es suficiente. Pero este estudio encontró, con un número pues muy limitado de estudios clínicos, porque es una revisión de varios estudios, que aparentemente el aripiprazol podría tener resultados prometedores en el tratamiento del delirium hipoactivo, y el metilfenidato, y ahorita vamos a hablar un poco de los estimulantes, por qué podrían ser. Dice que podría ser una alternativa razonable, además es tolerable para manejar el estado de agitación. Sin embargo, pues ellos no se comprometen del todo por la naturaleza de su estudio a decir pues como en definitiva si lo recomiendan de forma fuerte, pero nosotros en algún momento lo hemos usado y ha tenido buenos resultados. Digamos que a grandes rasgos los dos medicamentos que más usamos son quetiapina y haloperidol, y lo que uno tiene en cuenta, que vamos a ver ahorita en otra tabla, es qué es lo que estoy buscando aliviar, no el síndrome, sino el síntoma. Entonces, a grandes rasgos la quetiapina es un D2 débil que tiene además una alta afinidad por receptores 5-HT2A y también por histaminérgicos. Por lo tanto, es un medicamento que da sueño. Entonces, la quetiapina no es un hipnótico, que creo que se van a dar cuenta que mucha gente pareciera pensar que lo es. No es un hipnótico, es un antipsicótico que da sueño. Y es un antipsicótico de segunda generación. El haloperidol es un antipsicótico de primera generación que no tiene tanta afinidad por receptores histaminérgicos y ni tampoco por receptores 5-HT2A. El inicio de acción de la quetiapina es lento, digamos como para que tenga todo el efecto sobre todos los receptores que actúa, porque la quetiapina es un antipsicótico que actúa sobre casi todos los receptores, pero que el efecto hipnótico podría ser el mismo día que se suministra. El haloperidol, en el sentido de la agitación per se, tiene efecto pues casi que inmediato. La sedación con la quetiapina, justamente por la afinidad por receptores histaminérgicos, es alta, la del haloperidol es moderada. Los síntomas extrapiramidales, por supuesto, van a estar más presentes en el haloperidol por ser un antipsicótico de primera generación versus en la quetiapina, que es de segunda y que pues tiene, como vemos, por D2 débil. El inicio de la acción entonces es de 1 a 2 horas en la quetiapina, de 1 a 3 en el haloperidol, y la vida media es de 6 horas en la quetiapina y de 14 a 36 en el haloperidol. Estas son entonces las dos moléculas que más solemos usar por la facilidad, por el costo, porque parecieran tener evidencia, porque alivian los síntomas de forma oportuna, y algo súper importante, sobre todo con el haloperidol, es la posibilidad de poder dar dosis muy bajitas que son efectivas y pues que son más seguras. Hay como la pregunta de si el delirium se podría prevenir. Y lo que pareciera es que sí, no podemos decir, este paciente no le va a dar porque hice esto y esto, pero sí podríamos disminuir el riesgo de que aparezca, justamente pues porque ya vimos los factores precipitantes, pues si yo evito esos factores, pues podría prevenir el delirio. Básicamente, pues hay algunos protocolos puntuales para reducir la incidencia de delirium. Las medidas no farmacológicas antidelirium no solamente son para tratarlo, sino para prevenirlo. La psicoterapia, la estimulación cognitiva, la orientación que les decía, la movilización temprana, la promoción del sueño, la corrección de alteraciones sensoriales. Yo no les dije esto ahorita, pero además de lo de la ventana, de lo del reloj, muchas veces uno le puede, los pacientes están acá y no tienen la caja de dientes, porque se la dejaron en la casa. Entonces el paciente no está comiendo. Entonces, si no tiene un riesgo, pues, de que en el estado en el que esté se la vaya a tragar, pues uno le puede decir, tenga la caja para que usted pueda masticar, es que no es fácil masticar sin dientes. O si tiene gafas, si el paciente lee y le gusta leer, tráigale las gafas. Es que él es sordo y el audífono en la casa, pues tráigale el audífono. O sea, todas las dificultades sensoriales que el paciente tenga, pues si es posible corregirlas en el contexto hospitalario, corregirlas.
Identificar y tratar la causa, manejar el dolor, a mí me parece que esto es de lo más importante, y evitar el estreñimiento, porque el estreñimiento empeora el riesgo de delirium. Pero no lo vamos a manejar ¿con qué? Un besacodilo. Lo vamos a manejar con lactulosa, PEC, ¿sí? Como, o si no, pues con enemas, pero no le vamos a empeorar el delirium dándole algo para el estreñimiento, pues que me genere delirium por otra vía. Respecto a la prevención del delirium, este artículo, que también es medio viejito, del 2018, es un metaanálisis en red que mostró que el haloperidol y lorazepam podría ser el mejor tratamiento en delirium y que el ramelteón podría prevenir la aparición del delirium. Sin embargo, pues no es un medicamento que tengamos disponible. Entonces, pues luego sabremos cuando lo tengamos si sirve o no. Y las intervenciones farmacológicas que se evaluaron en este estudio para la profilaxis, ninguna aumentó la mortalidad, entonces digamos que son medicamentos que podrían considerar seguros. En etapas terminales, en pacientes de cuidado paliativo, con enfermedad oncológica avanzada, que son pacientes que tenemos bastantes, uno pues quisiera saber si hay un manejo distinto para ellos. Y realmente pues no hay como una evidencia que tenga mucho peso que soporte el uso de una u otra terapia farmacológica en este contexto. Sin embargo, algunos pues hablan del haloperidol, como en otros contextos también, dependiendo del riesgo de efectos extrapiramidales, y hay algunos autores que sugieren que en este grupo de pacientes particularmente se podrían usar estimulantes. La razón que los autores que sugieren los estimulantes argumentan es que, digamos que en etapas finales de vida, que lo que queremos es que el paciente disfrute de los últimos días que tiene, pues los efectos adversos que podrían generar los estimulantes realmente no nos importan de una manera que nos importaría en otro tipo de pacientes, y evaluando como riesgo-beneficio, pues si yo le puedo dar algo que lo mantenga más conectado con el medio, que le permita realizar las actividades, relacionarse con su familia, pues no habría ninguna contraindicación para hacerlo. Obviamente no es una indicación in vivo, ni está recomendado por la FDA para eso, pero en algunos pacientes particulares uno podría considerar dar manejo con estimulantes en un corto plazo. Entonces, aquí es como un algoritmo muy largo que dice casi que todo lo que les dije, y es ante un paciente que tengo con delirium, lo que debo evaluar es si hay o no delirium presente, evaluar diagnósticos diferenciales, ver si lo que tiene es un delirium subsindrómico o no, tratar las causas, o sea, identificarlas mediante laboratorios y tratarlas, movilizar al paciente, hablar con la familia pues, para que se le brinde soporte. Luego, eso es como todo, responde la primera pregunta, que si hay o no riesgo de delirio. Si el delirium, ahí no se ve, es estresante para el paciente, nos tiene que preguntar si sí o si no, evaluar entonces si sí, entonces no dar benzodiazepinas, considerar antipsicóticos o dexmedetomidina, que vimos que son los medicamentos que han mostrado algo de eficacia, y si no amerita manejo farmacológico, pues el círculo se cierra y nuevamente trate las causas. Respecto a si no están los criterios de delirio muy claros, pero tiene alteraciones en distintos dominios y yo quiero saber qué es lo que está pasando, pues yo debo hacer un diagnóstico diferencial respondiendo estas distintas preguntas. Entonces, ver si, por ejemplo, los síntomas que presenta el paciente responden a un síndrome de abstinencia por alcohol. En ese caso, sí están indicadas las benzodiazepinas, en ningún otro contexto, pero en este sí. Si lo que tiene es una enfermedad psiquiátrica de base, será que no es un delirium, sino que es una descompensación de su enfermedad, pues entonces referirlo al psiquiatra o hospitalizarlo para que lo vea el psiquiatra. Si el paciente usa medicamentos opiáceos en la casa, entonces evaluar si lo que tiene es una abstinencia a opiáceos, que la abstinencia a opiáceos puede generar síntomas confusionales. Entonces, pues considerar si el paciente va a volver a la casa y le voy a ajustar los opiáceos y lo voy a hospitalizar para ajustarlos intrahospitalariamente. Bueno, si
Los opiáceos no le están generando una abstinencia, sino alucinaciones relacionadas con opiáceos que también pueden existir, pues entonces suspender los opiáceos y considerar otro tipo de analgesia. Y si el paciente tiene alteraciones, por ejemplo, de privación de sueño en las últimas noches, evaluar si el paciente pues está durmiendo o no y hacer manejo para el trastorno del sueño como tal. Y en algunos casos, en este tipo de trastornos, pues también considerar el uso de dexmedetomidina. Entonces, conclusiones. Aquí yo quisiera, bueno, ahorita me las dicen, pero conclusiones a grandes rasgos, los dos medicamentos que tenemos como a la mano para usar. Obviamente, cuando hay alguna contraindicación, pues yo tengo mis otros antipsicóticos que todos los podría usar, pero esos son, digamos, los más usuales. Esta diapositiva me la robé de Eric, que muy justo puso hasta los precios, entonces me pareció muy chévere. La quetiapina, la presentación es de tableta de 25, de 100, de 200, de 300. Es económica. La dosis inicial está escrita como 25 o 50 miligramos al día, pero en delirium hay una premisa que uno usa todo el tiempo y es iniciar bajito, aumentar despacio. Entonces ustedes van a ver en un paciente adulto mayor que se ve súper frágil y que cualquier cosita que uno altere puede empeorar el cuadro. Uno puede iniciar dosis incluso de 6.25 miligramos, que es partir esa tableta de 25 en 4 y darle un cuarto. Y a veces con eso es suficiente. Si yo veo que no fue suficiente, pues al otro día le doy 2 cuartos, 12.5. Y al tercer día 3 cuartos y al cuarto día ahí sí los 25. Pero sí, o sea, con la mínima dosis efectiva me quedo. ¿Listo? Estas dosis máximas que había puesto Eric en la diapositiva probablemente no sean dosis a las que yo voy a llegar en manejo de delirium, sino en manejo de otras patologías psiquiátricas, pero digamos que es más para entender que unas dosis menores a eso, pues bueno, no van a ser tóxicas, pero es muy poco usual que se llegue a esas dosis y con dosis muy bajitas el paciente suele responder. ¿En quién uso quetiapina, por ejemplo? En un paciente que está en un delirium hiperactivo, que está inquieto, pero que además el problema principal es que no duerme bien, que tiene inversión del patrón sueño-vigilia, entonces se la doy en la noche. Importantísimo. Y eso es algo que yo he notado mucho en la hospitalización, es la hora a la que se la dan. Y uno ahí entonces va y habla con el hospitalario del piso y con la enfermera y con los de medicamentos y con todo el mundo, porque les dan la quetiapina a las 11 de la noche. Entonces, por supuesto que van a tener el patrón sueño vigilia alterado porque se los dan a las 11, entonces se duermen a las 12, 1, entonces se despiertan al mediodía. Entonces, la recomendación nuestra suele ser que la quetiapina la den tipo 5 o 6 de la tarde. Sobre todo porque en los adultos mayores, existe algo que se llama el síndrome del ocaso, y es que a medida que va atardeciendo, que va cayendo el sol, que va haciéndose más oscuro, pues les hablaba yo al principio de la melatonina y de la pineal calcificada, ¿de acuerdo? Entonces, en estos pacientes, a esta hora es que necesitan como regular su cerebro para prepararlo para dormir. Entonces, deberían ahí darse estos medicamentos que además no en todos los pacientes actúan rápido, entonces uno se lo da a las 5 y a veces se quedan dormidos a las 7, a las 8, y ahí podemos calcular las 6, 7, 8 horas de sueño que deberían tener. Pero si se los dan a las 11 de la noche, pues van a dormir a la 1 y pues esto va a persistir. Entonces, importantísimo la hora a la que se da. Entonces, nuevamente, dosis bajas, aumento lento y darla temprano. ¿Listo? Si mi paciente lo que menos le incomoda a él, a su familia, al equipo médico es que no duerma, sino que todo el tiempo grita día y noche y está súper agitado, combativo, se arranca las cosas, probablemente sea más incisivo el haloperidol, que no da tanto sueño. En quienes no, pues realmente todos los antipsicóticos tienen efectos adversos importantes, pues yo no le voy a dar haloperidol, que es un antipsicótico de primera generación a alguien que tenga un Parkinson, que tenga pues un síntoma extrapiramidal ya de base o que haya hecho extrapiramidalismo en el pasado. Paradójicamente, el haloperidol es menos inseguro, ojo, no es que sea más seguro, es menos inseguro, en patología cardiovascular para prolongación de QT. Realmente todos los antipsicóticos pueden prolongar QT. El que menos podría ser el aripiprazol, pero también el haloperidol no prolonga tanto QT como quetiapina. Entonces yo tengo un paciente con enfermedad cardiovascular, preferiría el haloperidol sobre quetiapina, sobre todo porque, como les decía ahorita, vamos a usar dosis súper bajitas. Es muy barato también.
Eric puso que la dosis inicial de 2 a 5 miligramos cada 8 a 12 horas, realmente no siempre es así. En pacientes adultos mayores uno inicia con 3 goticas. Y si vemos esa tabla de equivalencias, 3 goticas son 0.3 miligramos, no es nada. Entonces, no es nada, como que quedo tranquilo respecto a efectos adversos, pero muchas veces esa dosis es suficiente. Y lo mismo que con la quetiapina, inicio bajito, aumento despacio. Entonces, le doy 3 gotas hoy, no le sirvieron, bueno, aumentamos a 5 mañana y así, muy lento hasta que yo vea cuál es la dosis efectiva. Y tampoco es necesario que sea cada 12 horas. Uno muchas veces solamente lo da en la noche y con eso basta. Obviamente también evalúo el paciente. Es que mi paciente se agita mucho en la noche, pues se lo doy en la noche, pero si se agita mañana, mediodía, noche, pues entonces se lo doy cada 12 horas. Y si veo que tocárselo cada 8, se lo doy cada 8. La dosis bien repartida y yo también puedo jugar con lo que estoy buscando. Si en el día se agita pero poquito, en la noche se agita más, pues le doy 1 gota en la mañana, 3 en la noche. O sea, perfectamente puedo jugar con eso y no importa que ustedes digan, no, pero esas dosis son subterapéuticas. En delirium, pues no usamos las dosis terapéuticas que usaríamos en un trastorno psicótico primario. Este cuadro también es de Eric, que también me lo robé. Entonces, digamos que él hizo un ejercicio que me pareció muy chévere de la situación clínica, el fármaco preferido y por qué. Delirium agudo con agitación severa, como les dije, haloperidol. ¿Por qué? Porque inicia rápido, porque está disponible en distintas formas. Eso es otra cosa importantísima con el haloperidol que Eric también puso, y es que el haloperidol lo tengo en gotas y puedo dar un poquitico, pero también lo tengo intramuscular, la quetiapina no. Entonces yo puedo manejar la agitación, que yo no puedo esperar que las gotas le hagan efecto con una inyección. Y la inyección en delirium tampoco es a la dosis que la daría en un paciente que está psicótico agudo en un contexto de enfermedad psiquiátrica primaria. Yo puedo poner de haloperidol 1 miligramo intramuscular y con eso el paciente estar bien. ¿Listo? No hay que poner 5 como solemos poner en otros contextos. Paciente con riesgo cardiovascular, él puso aquí quetiapina, pero en los últimos artículos mencionan que es al revés. Pareciera haber menos riesgo con haloperidol. Delirio hipoactivo o leve, quetiapina es mejor tolerado, menos efectos extrapiramidales, pero al revés, es más sedante que el haloperidol. Paciente anciano frágil o con Parkinson, sí, quetiapina porque el haloperidol me generaría más efectos extrapiramidales y obviamente empeoramiento a nivel motor. Necesidad de vía oral exclusivamente, pues quetiapina. El haloperidol tiene mal sabor y la quetiapina es más tolerada a nivel gastrointestinal. Pero digamos que nuevamente les recuerdo que vamos a dar dosis súper bajitas. Otra ventaja importantísima que tiene el haloperidol oral es que en nuestro medio, nuestros pacientes, muchos tienen limitación para la vía oral. Y muchos no tienen otra cosa, no tienen sondas o gastrostomías, ¿no? Están sin vía oral, no pueden comer, pero están agitados. Y tampoco pues quiero ponerle inyecciones de haloperidol cada 8 horas. Entonces yo puedo dar haloperidol, pero como es en gotas, lo puedo poner sublingual. Y se absorbe por vía sublingual y mi paciente no lo tiene que deglutir. La quetiapina sí. Entonces en ese contexto también preferiría haloperidol. Historia de discinesia tardía o síntomas extrapiramidales previos, pues obviamente quetiapina, por lo que hablamos ahora, de que tiene menor afinidad por dedos. Bueno, esas son mis conclusiones, pero me gustaría que ustedes también me dieran conclusiones, los que están aquí o los que están virtuales, y por supuesto todas las preguntas que tengan. No sé, conclusiones, preguntas, los que están aquí. Tengo mis compañeros de residencia aquí. ¿Algo que no haya dicho que ustedes quieran decir, que me haya faltado? Entonces, en conclusión, le ponemos antipsicóticos de delirio hipoactivo. No, o sea, delirio hipoactivo así a grandes rasgos, medidas no farmacológicas antidelirium, sí, lo trato de despertar. Sí, y ponen quetiapina que les duerme más. Con trauma craneoencefálico, que tienen antecedente de consumo de sustancias, en ellos a veces sí hay que utilizar los antipsicóticos en dosis altas. Ah, sí. Porque generalmente son muy resistentes a dosis bajas. Súper importante lo que acaba de decir Felipe, en los pacientes con trauma craneoencefálico. Y otra cosa que me hiciste acordar con eso es, pacientes con trauma craneoencefálico probablemente necesiten dosis altas de antipsicótico, 1, y 2,
pacientes con trauma craneoencefálico que están en protocolo, bueno, yo no sé si se llama protocolo, no creo, pero que están con medicamentos para prevenir la aparición de convulsiones asociadas al trauma, o pacientes con epilepsia de base que se pueden agitar, el manejo con levetiracetam es un potencial agitador impresionante. Entonces, como les decía en otros contextos, aquí también aplica y es hablar con el colega. Entonces, muchas veces uno ve, es que el paciente está agitado, está gritando, está tratando mal a todo el mundo, y uno va y mira y tiene levetiracetam. Entonces uno habla con los neurólogos o con los neurocirujanos y les dice, ve, ¿qué te parece si le pones otro anticonvulsivante? Como valproico, que no solamente es anticonvulsivante, sino que también vimos que tiene efecto en el delirium, le cambian por valproico y el paciente se mejora. Entonces, súper importante en ese contexto. ¿Qué más? Sí, por ejemplo, yo tengo 21 años, ¿cierto? Sí. Me hospitalizan y hago delirio. Sí. Aún así tengo más probabilidad de, no sé, tener demencia después. No necesariamente porque lo que está pasando es algo confusional como la fiebre, como que es un síntoma de lo que te está pasando a nivel inflamatorio en el momento, y que si se resuelve a tiempo la causa, pues no va a haber el daño neuronal a largo plazo. Qué miedo, no quiero ir a... Nos podría indicar pues, qué tan severa es la condición orgánica que está teniendo, porque no es lo usual. No es O lo sea, usual. sí se puede presentar, pero no es lo usual. Por el cuadrito que les mostré de la X. O sea, si tú tienes 21 años y estás con un delirium, yo digo, pero ¿qué está pasando? O sea, una anemia, solamente una infección, es que esté así solo por eso, ¿será que hay otra cosa? Y es donde yo empiezo a buscar más, una neuroimagen, ¿será que es que lo que tiene es un tumor? ¿Será que es que tiene otra cosa que me explique que esté tan así, sin factores de riesgo? ¿Qué más? ¿Nada más? Nadie preguntó por... Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Sí, de Lore, sí. Ok, era si se escuchaba. Bueno, chao. Gracias, Lore. Gracias, José Fabio. Gracias, Juan Felipe Lozano. Gracias, mi amor. Está mi esposo, tan lindo. Gracias. Dile.